Era la mañana del 28 de febrero de 2015 en Ilkeston, Derbyshire. Will Page, un aprendiz de ingeniero de 22 años de Stanley Common, pasaba su sábado como muchos otros, trabajando en su auto. Will era conocido por ser amable, lleno de energía y muy apasionado por los coches. Aún vivía con su padre mientras ahorraba para comprar una casa con su novia, Rachel Cross. Un día antes, Will y Rachel habían compartido grandes noticias con sus familias. Rachel, de 21 años en ese momento, tenía 8 semanas de embarazo. Will siempre había querido ser padre, amaba a los niños y solía hablar de formar una familia algún día. Todos notaban lo feliz y emocionado que estaba. Parecía que su vida al fin se acomodaba. Esa mañana de sábado, Will se levantó temprano y salió de casa en silencio. Antes de irse, le dijo a Rachel que la amaba. Sería lo último que ella escucharía de él. Condujo hasta un polígono industrial cercano en Digby Avenue, Ilkeston, para trabajar en su Peugeot azul 106. Había pedido prestada una furgoneta Ford Transit para mover piezas. Alrededor de las 8:20 de la mañana, las cámaras lo mostraron llegando al sitio con portón cerrado. Para entrar, debía abrir una barrera de acero de unos 5 metros. Condujo la furgoneta adentro, pero olvidó algo. Will no aseguró la puerta. La barrera, que debía quedar fijada con pasador o cadena, quedó suelta. En ese momento tal vez no parecía grave, pero expertos dijeron luego que estos portones eran un riesgo conocido si no se aseguraban. A eso de las 10:22, Will terminó por el día. Cargó un eje trasero en la furgoneta y salió despacio, unos 8 millas por hora, hacia la salida. Todo parecía normal, pero algo salió muy mal. Al acercarse, la puerta sin asegurar se movió de golpe. Los investigadores dijeron que bastaba un viento leve o un mínimo empujón. La pesada barrera metálica golpeó el lateral del vehículo y atravesó el parabrisas. La reja impactó el pecho y abdomen de Will, causando heridas internas graves. No hubo señales de que pudiera reaccionar. El oficial Nigel Barney, de la policía de Derbyshire, dijo que la furgoneta no se detuvo hasta que la barra atravesó el frente y chocó con el mamparo. Los equipos de emergencia llegaron rápido, pero Will ya había muerto en el lugar. A las 11 de la mañana, Rachel recibió una llamada de un amigo de Will. Al principio pensó que era una broma. Él solía hacerlas, pero esta vez era verdad. Corrió al sitio industrial con la esperanza de lo mejor. Al llegar, los paramédicos intentaban reanimarlo, pero Will ya no estaba. En los días siguientes el golpe fue devastador. Un día antes, Will celebraba el futuro. Ahora su familia y amigos intentaban entender cómo algo tan simple podía causar una pérdida tan enorme. En la investigación, el oficial Barney confirmó que la furgoneta estaba en buen estado y Will conducía despacio. El perito Michael Goodwin explicó que la barrera debía estar fijada con pasador, pero no lo estaba, y la cadena estaba rota, dejándola libre. Señaló que ya habían ocurrido accidentes similares, pues estos portones eran peligrosos cuando quedaban sueltos. El jurado dictó que la muerte de Will fue accidental. Nadie más tuvo culpa. Fue un error pequeño pero mortal, una puerta mal asegurada. Tras su muerte, los amigos organizaron un homenaje. Unos 90 autos salieron de su casa hasta Wyvern Retail Park, tocando bocinas en su honor. Flores, cartas y juguetes quedaron en el lugar. Rachel luego compartió en línea una ecografía del bebé. Colocó esa imagen dentro del ataúd de Will, símbolo de la vida que crearon juntos. Prometió criar al niño en su memoria. Llegaron muchas donaciones. Una colecta reunió casi 3.000 libras. Lo que sobró tras el funeral sería para su hijo. Will estaba construyendo un futuro. Un descuido lo cambió todo. Una puerta que debía quedar abierta, no lo estuvo. Y eso bastó. Era un tranquilo día de junio de 2016 cuando Colin Nathaniel Scott, de 23 años, recién graduado de la Universidad Pacific, decidió explorar el Parque Nacional Yellowstone junto a su hermana Sable. Yellowstone es un lugar hermoso, pero esconde peligros muy serios. La cuenca de Geysers Norris, a la que fueron Colin y Sable, es una de las zonas más peligrosas del parque. Las fuentes termales allí pueden alcanzar temperaturas de hasta 400 grados Fahrenheit justo debajo de la superficie. El terreno que las rodea es delgado y frágil, lo que hace que el área sea aún más riesgosa. A pesar de las claras señales de advertencia, los hermanos se salieron de la pasarela designada. Buscaban un lugar para hot pot,
una actividad extremadamente peligrosa que consiste en meterse en las fuentes termales. Estas no solo están hirviendo, sino que también contienen sustancias químicas tóxicas, lo que las vuelve mortales si no se las trata con extrema precaución. Colin y Sable no se dieron cuenta de lo inestable que era el suelo. Mientras probaba la temperatura de una pequeña fuente, Colin perdió el equilibrio. Resbaló y cayó dentro del agua hirviendo y ácida. Sable solo pudo ver cómo su hermano desaparecía bajo la superficie. De inmediato pidió ayuda, pero la situación ya era crítica. Los guardaparques de Yellowstone respondieron rápido, pero recuperar el cuerpo de Colin fue un enorme desafío. La fuente no solo era extremadamente caliente, sino también altamente ácida. Esta combinación hacía prácticamente imposible sobrevivir a un accidente así, o recuperar un cuerpo de forma segura. El equipo de rescate logró encontrar algunos objetos personales de Colin cerca del borde de la fuente, entre ellos su billetera y sus hojotas. Sin embargo, una tormenta eléctrica los obligó a suspender las tareas. Cuando regresaron al día siguiente no quedaba nada de Colin. Su cuerpo se había disuelto por completo en el agua hirviendo y ácida. El dolor que Colin debió sentir en esos momentos es inimaginable. El agua hirviendo habría quemado su piel de forma instantánea, causando quemaduras profundas y severas en cuestión de segundos. Su cuerpo habría entrado en shock, pero el dolor intenso provocado por el calor y la acidez habría sido insoportable. La alta temperatura del agua y su capacidad para disolver materia orgánica hicieron que su cuerpo fuera destruido rápidamente. Las autoridades del parque confirmaron que era imposible recuperar el cuerpo de Colin debido a las condiciones extremas de la fuente. Su trágica muerte puso en evidencia los peligros de las características geotérmicas de Yellowstone. Aunque la belleza del parque es impactante, sus fuentes termales son extremadamente peligrosas y no deben ser abordadas sin precaución. La muerte de Colin es un doloroso recordatorio de los riesgos que existen en el parque. A pesar de las advertencias claras, muchos visitantes siguen ignorando las medidas de seguridad y se acercan demasiado a las peligrosas fuentes termales. La fina corteza que rodea estas zonas puede colapsar bajo el peso de una persona, y salirse de las pasarelas puede tener consecuencias fatales. El superintendente de Yellowstone, Dan Wenk, enfatizó la importancia de respetar las normas del parque para evitar tragedias como esta. Recordó al público que las áreas termales son impredecibles y que acercarse demasiado puede provocar resultados devastadores. De hecho, desde la creación del parque, se han registrado al menos 22 muertes relacionadas con características térmicas. Los guardaparques han enfrentado numerosos incidentes de turistas que ignoran las normas de seguridad, ya sea para acercarse a la fauna o explorar zonas restringidas. El suelo frágil alrededor de las fuentes termales es una amenaza oculta que puede provocar un desastre con un solo paso en falso. El parque decidió no divulgar las grabaciones realizadas por Sable en el lugar. Colin había trabajado en la Reserva Natural Jackson Bottom Wetlands, donde era recordado con cariño por su dedicación al medio ambiente. Para Sable, el dolor de haber presenciado la trágica muerte de su hermano la acompañará por el resto de su vida. A pesar de sus desesperados pedidos de ayuda, no hubo nada que pudiera hacerse para salvar a Colin. La decisión de suspender definitivamente los esfuerzos de recuperación solo confirmó la dura realidad. No quedaba nada de Colin para devolver a su familia. Trey Cooley tenía solo 14 años cuando su vida terminó en una tragedia repentina e inimaginable. Alumno destacado de la escuela Bowles Junior High, en Arlington, Texas, era conocido por su compromiso con causas como Bulldogs Against Drugs y por su pasión por el tiro deportivo, que compartía con su padre. Un fin de semana de otoño de 1991, decidió acompañarlo a una competencia en el Dallas Pistol and Revolver Club, sin saber que un solo instante lo cambiaría todo. El padre de Trey, Leland Butch Cooley II, era juez en el evento. Esa mañana le dio la opción de quedarse durmiendo o ir con él. Trey eligió acompañarlo, entusiasmado por ayudar llevando las planillas de puntaje. Pasó gran parte del día cerca del área de aire comprimido, asistiendo a 2 mujeres que registraban resultados. Mientras Trey se sentaba en la puerta abierta, lejos del campo exterior de tiro, el peligro se acercaba de forma silenciosa e invisible, en la forma de una sola bala. Afuera, el competidor Dan Smith se preparó para disparar. Estaba en la marca de 15 yardas, sin saber que estaba delante de 2 barreras de seguridad. Usaba un arma modificada. Al disparar, un segundo tiro se detonó inesperadamente por el retroceso, un fenómeno tan rápido que el tirador no puede reaccionar.
La bala erró su objetivo, viajando alta y hacia la izquierda. Moviéndose a unas 1200 pies por segundo, la bala pasó a solo 3 pulgadas del borde del talud. Atravesó el revestimiento de aluminio del campo, cruzó una sala de almacenamiento, evitando por poco unas tuberías y una escoba, y entró al edificio de aire comprimido. Tras golpear una baldosa del techo, cambió inexplicablemente de dirección, descendiendo con un ángulo de 10 grados. Ya viajando a unas 900 pies por segundo, atravesó una pared de yeso e impactó en la cabeza de Trey. Murió al instante. Butch oyó un grito y se volvió para ver a su hijo colapsado, con sangre bajando por su rostro. La escena que siguió fue de confusión y horror. Los peritos luego reconstruyeron con detalle el recorrido de la bala, revelando una verdad impactante. El accidente fue consecuencia de un diseño de campo peligrosamente defectuoso. La familia Cooley presentó una demanda contra el club de tiro y los responsables del evento. Finalmente recibieron una compensación superior a $3 millones. El Dallas Pistol and Revolver Club cerró definitivamente su campo exterior y realizó cambios estructurales para cumplir con los estándares de seguridad adecuados. Aunque su vida terminó trágicamente, las medidas adoptadas después de su partida demuestran que la seguridad nunca debe ser ignorada en entornos donde incluso el fallo más mínimo puede ser fatal. Era el 1 de diciembre de 2018 en Logan, Queensland, Australia. David Dowell, un padre de 3 hijos de 34 años, celebraba la Navidad junto a amigos cercanos y familiares. David, conocido por su gran sentido del humor, estaba de muy buen ánimo esa noche. Su pareja Alira, desde hacía 15 años, y sus 3 hijas, Alyssa, Claudia y Sage, también estaban presentes. David siempre era el alma de la fiesta, disfrutaba cada momento y hacía reír a todos. Durante la celebración, un amigo lo desafió a comerse un gecko, algo que David podría haber hecho sin pensarlo demasiado. Sin embargo, lo que ocurrió después tomaría un giro trágico. Los detalles sobre si David realmente se comió el gecko nunca quedaron del todo claros. Algunos asistentes afirmaron haberlo visto hacerlo, mientras que otros no estaban seguros. Alira admitió que no prestó mucha atención en medio del caos de la fiesta. Aún así, la posibilidad de que David hubiera ingerido el reptil seguía latente. Al día siguiente, el 2 de diciembre, David comenzó a sentirse mal. Al principio pensó que solo era resaca, pero para el 3 de diciembre su estado empeoró. Empezó a vomitar y a sufrir fuertes dolores estomacales. Sus síntomas se intensificaron y, aunque su familia creyó que podía tratarse de algo leve, llamaron a una ambulancia. Los paramédicos sospecharon inicialmente una gastroenteritis o una resaca severa. David fue trasladado al Hospital Mater en Brisbane, donde la situación dio un giro alarmante. El 4 de diciembre le diagnosticaron una infección por salmonela. Al principio, los médicos consideraron causas comunes, como pollo mal cocido, pero a medida que su estado empeoraba, Alira mencionó el reto del gecko al equipo médico. Esto llevó a considerar la posibilidad de que el reptil hubiera sido el origen de la infección. La salud de David se deterioró rápidamente. Su abdomen se hinchó de forma extrema y, según su familia, se encontraba en un estado de agonía absoluta. Vomitaba un líquido verde, orinaba oscuro y comenzó a acumular líquido en los pulmones. A pesar de los esfuerzos médicos, sus órganos empezaron a fallar. Sus testículos se hincharon de manera descomunal y comenzaron a filtrar líquido, un síntoma que incrementó aún más su sufrimiento. Su familia describió la situación como si se estuviera pudriendo por dentro. Los médicos intentaron controlar el dolor, pero era tan intenso que debieron inducirle un coma médico. Su hermana, Hannah, recordó lo devastador que fue verlo sufrir de esa manera. El David alegre y lleno de vida ahora luchaba por sobrevivir. El 11 de diciembre, apenas 10 días después de la fiesta, David fue sometido a una cirugía de emergencia. Su cuerpo, ya completamente sobrepasado, no resistió el procedimiento. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, David falleció durante la operación, dejando a su familia sumida en el shock y el dolor. La muerte de David dejó muchas preguntas sin respuesta. Su familia, especialmente Alira y sus hijas, no lograban comprender qué había sucedido. Alira recordaba a David como un padre cariñoso y divertido, que adoraba pasar tiempo con sus hijas. Era como un niño grande, dijo, evocando lo mucho que disfrutaba jugar con ellas. Ahora se habían quedado sin él, enfrentando una pérdida devastadora. Tras su muerte, médicos y familiares intentaron reconstruir las posibles causas. ¿Había sido el gecko el responsable? Expertos,
entre ellos Mark Turner de la Universidad de Queensland, confirmaron que los reptiles como los geckos pueden portar salmonela, y que si David se lo hubiera comido, la bacteria podría haber provocado la infección. Sin embargo, como nadie pudo confirmar con certeza que David hubiera ingerido el reptil, la causa exacta quedó en duda. La familia de David también cuestionó si la atención médica había sido suficiente. Hannah expresó su frustración, afirmando que tuvieron que pedir analgésicos para David y que su estado no fue tomado con la seriedad necesaria hasta que ya era demasiado tarde. El momento en que lo trasladaron a terapia intensiva fue cuando recién se pusieron serios, dijo. El Hospital Mater respondió expresando sus condolencias y sostuvo que había brindado la atención adecuada. El caso fue revisado por el forense, quien coincidió en que el hospital había actuado correctamente. Tal vez la familia nunca obtenga todas las respuestas que busca. Ya sea que el gecko haya sido realmente la causa de su enfermedad o que otro factor haya influido, la incertidumbre solo profundizó su dolor. Lo que permanece es el recuerdo de David, un padre, compañero y amigo amoroso, cuya vida llevó alegría a todos los que lo conocieron. La noche del 7 de febrero de 2007, João Hélio Fernández Vieites, de 6 años, volvía a casa por Río de Janeiro junto a su madre, su hermana y una amiga de la familia. Acababan de salir de una reunión religiosa, y João, único hijo de Elson López Vieites y Rosa Cristina Fernández, viajaba en el asiento trasero del Opel Corsa plateado de su madre. Las calles de Oswaldo Cruz, tan familiares para la familia carioca, pronto se convertirían en el escenario de uno de los crímenes más horrendos de la historia moderna de Brasil. João era un niño alegre y brillante. Esa noche, poco después de las 9, su madre Rosa se detuvo en un semáforo en rojo en la esquina de las calles João Vicente y Enrique de Melo. De pronto, 3 jóvenes salieron de un taxi cercano y rodearon el auto, 2 armados con pistolas. Obligaron a los ocupantes a salir a punta de arma. Rosa, que ya había sido asaltada antes, sabía que no debía resistirse. En un intento desesperado por liberar a su hijo, corrió hacia el asiento trasero para desabrocharle el cinturón, pero uno de los hombres la empujó y cerró la puerta antes de que pudiera hacerlo. Mientras los atacantes huían, el cuerpo de João quedó atrapado afuera, aún sujeto al cinturón. El auto arrastró al niño por 7 kilómetros a través de varios barrios. Testigos vieron cómo su pequeño cuerpo golpeaba cordones, lomos de burro e incluso la rueda trasera. Muchos gritaron horrorizados. Un motociclista intentó acercarse para advertirles, pero Diego Nascimento da Silva, de 18 años, le apuntó con un arma desde el asiento del acompañante. Los delincuentes no mostraron compasión ni intentaron detenerse. La policía luego determinó que sabían que arrastraban a un niño. Condujeron en zigzag, probablemente intentando desprender el cuerpo, pero el cinturón no cedió. Según testigos, uno de los ladrones gritó fríamente que lo que arrastraban era solo un muñeco de Judas, mostrando una crueldad escalofriante. El horror continuó hasta que llegaron a una calle sin salida en Cascadura, donde estacionaron, revisaron el auto en busca de objetos de valor y huyeron por un callejón, dejando el cuerpo de João enredado y sin vida. Increíblemente, los atacantes regresaron a sus casas para cenar con sus familias y luego fueron a una fiesta en la iglesia esa misma noche. En pocas horas, la policía civil, gracias a denuncias de familiares de uno de los sospechosos, detuvo a los 5 implicados. El mayor, Carlos Eduardo Toledo de Lima, de 23 años, era el líder y conductor. Su hermano menor, Ezequiel, de 16, admitió haber cerrado la puerta sobre el cinturón. Los demás eran Diego Nascimento da Silva, de 18, Tiago de Abreu Matos, de 19, y Carlos Roberto da Silva, de 21. La brutalidad del crimen conmocionó a Brasil. Estalló la indignación pública. Hubo protestas, marchas y ceremonias religiosas con miles de personas exigiendo paz y justicia. El 10 de marzo de 2007, una multitud recorrió el mismo trayecto en el que João fue arrastrado como símbolo de homenaje y protesta. Sus padres encabezaron la marcha, acompañados por cientos de personas. Autoridades, incluido el jefe de Seguridad Pública de Río, se unieron al reclamo y pidieron un cambio profundo. El rostro de João apareció en portadas, y su nombre fue honrado en el Carnaval de Río por varias escuelas de samba. Parques y plazas fueron rebautizados en su memoria, como el Parque Menino João Hélio, y una plaza en Cascadura, cerca del lugar donde fue hallado. Esculturas y placas con su nombre pedían paz. El 30 de enero de 2008, casi un año después del asesinato, los 5 hombres fueron condenados por la jueza Marcela Assad Karam.
Ella señaló que el ruido del cuerpo golpeando el auto y el pavimento hacía imposible que no supieran lo que ocurría. Para muchos, representó no solo el fin trágico de un niño, sino también el fracaso de una sociedad que no supo proteger a los más vulnerables. Su vida fue arrebatada de una manera que desafía toda comprensión, y el dolor colectivo que dejó sigue grabado en la memoria de Brasil. Era el 29 de junio de 2007 en St. Louis Park, Minnesota. Abby Taylor, de 6 años, estaba en el Minneapolis Golf Club con sus padres Scott y Katie. Abby era conocida por su sonrisa brillante, su amor por nadar y lo amigable que era con todos. Esa tarde, mientras sus padres cenaban con amigos, Abby y los otros niños tuvieron permitido un último chapuzón en la pileta infantil. La mayoría de los chicos salió después de un rato, pero Abby se quedó un poco más en la parte baja. Terminó sentándose sobre un desagüe sin tapa y sin las medidas de seguridad adecuadas. La succión de ese desagüe abierto era peligrosa, lo bastante fuerte como para causar daños mortales. Cuando Katie notó que Abby seguía en la pileta, le gritó. Abby se levantó lentamente, parecía aturdida y de pronto colapsó. Golpeó su cabeza contra el borde, perdió un diente y rodó hacia la pileta profunda. Al principio, nadie entendió qué pasaba. Abby solo dijo que le dolía el estómago. No había señales claras de lesión. Pero en el hospital, los médicos descubrieron algo alarmante. La succión había causado una extraña lesión interna. Gran parte de su intestino delgado había sido arrancado. Los doctores hicieron cirugía de urgencia. Abby sobrevivió, pero tuvieron que quitarle el resto del intestino delgado. Desde entonces no podía comer ni beber de manera normal. Debía alimentarse por un tubo conectado a un puerto en su pecho. Sus padres estaban devastados, pero Abby siguió luchando. Tras semanas en el hospital, regresó a casa. La familia se adaptó a una nueva rutina. Abby llevaba sus suministros en una mochila y escondía el tubo en una cartera de Hannah Montana. Estaba ilusionada con volver a la escuela. Su aspecto había cambiado. Su piel se volvió amarilla por la ictericia, pero Abby se mantenía positiva. Sus compañeros tenían curiosidad. Un día se paró frente a la clase y explicó lo que era ser tratada de forma distinta. Sus maestros quedaron sorprendidos por lo clara y serena que fue. Abby siguió haciendo lo que amaba. Fue a un campamento de teatro, siempre acompañada por una enfermera. Incluso conoció a Miley Cyrus tras un concierto. No dejó de sonreír después de eso. Con el tiempo necesitó más cuidados. Se sometió a 16 cirugías para tratar infecciones y reparar daños. A pesar de todo, seguía sonriendo. En diciembre de 2007, la familia recibió noticias. Había un donante. Abby tendría un trasplante triple de órganos: hígado, intestino delgado y páncreas. La cirugía se hizo en Nebraska. Al principio todo parecía alentador, aunque los médicos advirtieron que la recuperación sería lenta e incierta. Los meses siguientes fueron de altibajos. Algunos días traían esperanza, otros complicaciones. Sus hermanas la visitaban a menudo. Una noche, su hermana Grace le dijo que creía que un poder superior y su tío fallecido la habían salvado del desagüe. Abby sonrió. La familia decoró su cuarto de hospital y mantenía su ánimo. Le encantaba dar cumplidos a otros, incluso con dolor. Pero en marzo de 2008 su estado empeoró. Sus órganos comenzaron a fallar y desarrolló una rara enfermedad causada por el trasplante. Inició quimioterapia, pero su cuerpo no pudo resistir más. Abby murió el 20 de marzo de 2008, a las 6:10 de la tarde. Tenía solo 6 años. Antes de partir, sus padres le prometieron que ningún otro niño pasaría por lo mismo. Esa promesa se convirtió en Abby's Hope, una fundación dedicada a hacer las piletas más seguras. Los Taylor trabajaron con legisladores para mejorar las normas. Ese mismo año, el Congreso aprobó la Virginia Grain Baker Pool and Spa Safety Act. Prohibía los desagües inseguros y exigía estándares más estrictos. La familia también presentó una demanda contra el club y el fabricante del desagüe, alegando que el equipo y el sistema de seguridad habían fallado. Cada año en el cumpleaños de Abby, su familia recuerda su fortaleza. A través de Abby's Hope, su historia sigue viva, no solo como recuerdo, sino como fuerza que ayuda a proteger a otros niños. Era el 23 de noviembre de 2018 en el condado de Polk, Florida, cuando Loretta Pickard, de 76 años, sufrió una muerte agonizante. Loretta vivía sola en una cabaña de madera aislada y dependía de un andador para moverse.
Cuando se desató un incendio, quedó atrapada dentro de su hogar. Llamó de inmediato al 911, y los trágicos acontecimientos que siguieron revelan tanto su sufrimiento físico como la angustia emocional que vivió mientras la ayuda nunca llegaba. La llamada al 911 de Loretta comenzó con calma. Le dijo a la operadora que su casa se estaba incendiando. La operadora hizo preguntas y reunió información, pero con el paso de los minutos quedó claro que Loretta estaba atrapada. El andador limitaba severamente su movilidad, y el fuego se propagaba rápidamente. A pesar de las constantes promesas de que la ayuda estaba en camino, Loretta permaneció en línea durante 20 minutos mientras las llamas consumían su casa. La voz de Loretta era firme, pero con el tiempo se volvió evidente que estaba luchando por mantenerse con vida. Preguntó si su puerta estaba abierta, pero pronto su tono cambió a desesperación. «Ellos saben que estoy acá adentro, ¿verdad?», preguntó, aferrándose a la esperanza de que alguien fuera a rescatarla. Ya no podía ver las llamas, pero el humo era sofocante. Con cada respiración sus pulmones se llenaban de gases tóxicos y el dolor provocado por el humo era insoportable. Los bomberos intentaban controlar el incendio, pero la cabaña estaba lejos de una fuente de agua y contaban con recursos limitados. No podían ingresar porque el fuego era demasiado intenso y estaban esperando más suministro de agua. La operadora escuchaba la respiración agitada de Loretta mientras los minutos pasaban y continuaba asegurándole que la ayuda estaba llegando, aunque en la práctica no sucedía nada. A las 7:06 de la tarde, la operadora confirmó que Loretta estaba atrapada, pero no fue hasta las 7:10 de la noche que los bomberos fueron informados de que tenía serias dificultades para respirar. Aún así, nadie entró a la vivienda. Durante casi 20 minutos, Loretta permaneció sola, vencida por el calor y el humo. A las 7:26 de la noche, pudo ver cómo las llamas se acercaban. En estado de pánico, gritó pidiendo ayuda, pero para entonces ya era demasiado tarde. Su cuerpo probablemente ya estaba siendo quemado por el fuego y sus pulmones saturados de humo. La operadora continuó hablándole, pero Loretta ya no respondía. A las 7:28 p.m., su voz se apagó por completo. El incendio siguió activo durante horas y recién a las 10:26 p.m. fue controlado. Para entonces el cuerpo de Loretta fue encontrado calcinado y irreconocible. El dolor que Loretta debió soportar en esos últimos momentos es inimaginable. Atrapada en su propia casa sin posibilidad de escapar, era consciente de que los rescatistas estaban cerca, pero nunca entraron para salvarla. Cada respiración debió ser un tormento, cargada de humo y calor extremo. Su cuerpo fue consumido por las llamas, y el terror de saber que estaba muriendo sin ayuda agravó aún más su sufrimiento. Supieron que los bomberos estuvieron en el lugar más de 14 minutos antes de que ella muriera, pero no intentaron rescatarla. Para empeorar la situación, se descubrió que el jefe de bomberos, el capitán James Williams, había publicado una foto del incendio en Snapchat mientras Loretta aún estaba atrapada dentro. Ese acto de negligencia causó aún más dolor a la familia. Williams fue suspendido posteriormente, pero el daño ya estaba hecho. La investigación del incendio reveló múltiples fallas. La comunicación entre la operadora del 911 y los bomberos fue deficiente, y el departamento de bomberos tuvo grandes dificultades debido a la ubicación remota de la cabaña. También hubo falta de personal y experiencia. La incapacidad de actuar con rapidez condujo directamente a la muerte de Loretta. La familia de Loretta presentó una demanda, alegando que la operadora del 911 no brindó instrucciones adecuadas y que la respuesta del cuerpo de bomberos fue insuficiente. Buscaban una compensación por la pérdida de su ser querido y, sobre todo, evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. La tarde del 12 de febrero de 1993, James Bulger, de 2 años, desapareció de un concurrido centro comercial en Bootle, Inglaterra. Las cámaras de seguridad captaron la última imagen de James con vida, caminando junto a 2 chicos mayores. Lo que siguió se convertiría en uno de los casos criminales más impactantes y desgarradores de la historia británica. Robert Thompson y John Venables, ambos de solo 10 años, habían faltado a clases ese día, algo habitual en ellos. En lugar de volver a casa, pasaron horas vagando por el New Strand Shopping Center. Allí observaron de cerca a varios niños pequeños. Pero no era simple curiosidad, estaban eligiendo una víctima. Más temprano, habían intentado llevarse a otro niño, pero la madre lo impidió. También robaron dulces, baterías, un muñeco troll y una lata de pintura azul. James había ido al centro comercial con su madre, Denise.
Cerca de las 3:40, mientras ella pagaba en una carnicería, él se alejó unos pasos. Ese pequeño descuido les dio a Robert y John la oportunidad de acercarse, tomarlo de la mano y llevárselo. A las 3:42, James ya había salido del lugar con 2 desconocidos. Siguió una caminata de 2,5 millas por Liverpool. El niño, herido y llorando, fue visto por unas 38 personas. Algunos notaron su angustia, sus moretones o su resistencia a seguirlos. Varios los confrontaron, pero los chicos mintieron. Decían que era su hermano o un niño perdido al que ayudaban a encontrar a la policía. Aunque algunos mostraron preocupación, nadie actuó con decisión. Los chicos se detuvieron en el canal Leeds-Liverpool, donde James cayó de cabeza, sufriendo heridas faciales. Sus llantos llamaron la atención de un transeúnte, pero nadie intervino. Le subieron la capucha para ocultar sus lesiones. Testigos los vieron golpearlo, arrastrarlo y maltratarlo. Uno incluso vio a Robert patearlo en las costillas. Una mujer mayor se ofreció a ayudar, pero creyó sus excusas. Otra pensó en llevárselo, pero desistió cuando quien cuidaba a su hijo no quiso hacerlo. Finalmente llegaron a Walton, cerca de la comisaría de Walton Lane. En lugar de entrar, llevaron a James a una zona ferroviaria apartada. Allí cometieron actos brutales. Le arrojaron pintura azul en el ojo, lo golpearon, le tiraron piedras y ladrillos, y le insertaron baterías en el cuerpo. Luego dejaron caer una barra de hierro de 10 kilos sobre su cabeza, fracturando su cráneo con al menos 10 golpes. En total, James sufrió 42 lesiones. Los expertos no pudieron determinar cuál fue la mortal. Después colocaron su cuerpo sobre las vías, cubriéndolo con escombros para simular un accidente. Un tren pasó y lo mutiló. Su cuerpo fue hallado 2 días después por 4 chicos que buscaban una pelota, a solo 200 metros de una comisaría. La investigación avanzó rápido. Las imágenes mejoradas del circuito cerrado se difundieron por todo el país, y una mujer reconoció a John. Ambos fueron arrestados poco después. La evidencia forense los vinculó directamente. La pintura azul coincidía con las heridas de James, y su sangre estaba en los zapatos de ambos. Las marcas en el calzado de John y las lesiones de James coincidían con sus golpes. Robert y John fueron acusados del secuestro y asesinato de James el 20 de febrero. En el juicio fueron tratados como adultos y declarados culpables el 24 de noviembre de 1993, convirtiéndose en los más jóvenes condenados por un crimen tan grave en la historia moderna británica. En 2001, ambos fueron liberados bajo libertad condicional y recibieron nuevas identidades. Robert no volvió a delinquir, pero John violó su libertad varias veces, incluso siendo encarcelado 2 veces, por posesión de imágenes perturbadoras de menores. Sus reincidencias reavivaron la indignación pública, generando peticiones y debates parlamentarios sobre su manejo judicial. En marzo de 2024, se presentó ante el Parlamento un pedido de investigación pública. Pese a más de 200.000 firmas, el gobierno rechazó la propuesta. La madre de James, Denise Fergus, sigue luchando para que John permanezca en prisión de forma permanente. Era el 25 de agosto de 2014 en Raymond, New Hampshire. Paul Comeau Jr., un esposo, padre e instructor de artes marciales de 47 años, salió a su patio trasero alrededor de las 3 de la tarde. Trabajaba en un proyecto que había empezado meses antes: quitar una enorme roca que causaba filtraciones en su sótano cada vez que llovía. La piedra pesaba unas 6,000 libras y medía casi 5 pies de ancho. Paul había pasado semanas cavando a mano alrededor de ella, esperando sacarla sin ayuda. Pero esa tarde algo salió mal, y nadie lo vio. Paul tenía fama de ser trabajador e independiente. Los vecinos lo veían seguido esforzándose afuera, a menudo en tareas arriesgadas. Muchos se preocupaban por el peligro de su proyecto. Una vecina, Cara Maurice, luego comentó que cuando algo se veía tan serio, la mayoría pediría ayuda, pero Paul nunca lo hizo. Seguía trabajando solo. Ese día Paul estaba de nuevo en la zanja, usando una pequeña herramienta para cavar en la base de la roca. Probablemente pensaba que lo tenía bajo control, o al menos que podría prever cuándo se movería. En algún momento de la tarde el suelo cedió. La roca se soltó. Rodó hacia adelante y cayó en la zanja. Paul no tuvo tiempo de apartarse. La piedra lo aplastó contra la pared de tierra. Nadie estaba afuera con él. Si aún estaba consciente, estaba atrapado y sin poder pedir ayuda.
La roca quedó encajada entre él y la pared de tierra, dejándolo inmóvil. Dentro de la casa, su esposa Karen no sabía lo que pasaba. Las horas pasaron. Paul no había vuelto. Karen notó que su teléfono seguía en la casa, algo que jamás dejaba cuando trabajaba afuera. Entonces salió a ver. Lo que encontró la paralizó. Paul estaba al fondo de la zanja, atrapado bajo la roca, inmóvil. Llamó al 911 de inmediato. Policía, bomberos y paramédicos de Raymond llegaron a las 7:19 de la tarde. Hallaron a Paul aún prensado por la roca, sin respuesta. No respiraba. No pudieron mover la piedra a mano. Era demasiado pesada. Hubo que traer una grúa para levantarla. Pero cuando al fin lo lograron, ya era tarde. Paul Comeau Jr. había muerto. La noticia se esparció rápido en el pequeño pueblo. Paul era muy conocido y respetado. Tenía cinturón negro de 5º grado y enseñó artes marciales por años en varias escuelas, la última en American Dragon, en Hooksett. Era admirado por su paciencia, disciplina y entrega a sus alumnos. Se casó con Karen en 2002 y tuvieron 3 hijos, 2 varones y una hija. Paul era un hombre de familia que amaba acampar, jugar, hacer jardinería y pasar tiempo con sus niños. También trabajaba en un boliche local, disfrutaba la música y viajaba seguido. Hasta el perro de la familia Justice era parte de esa vida unida. Paul no era imprudente ni inexperto. Eso hacía su muerte aún más dura de aceptar. El teniente Michael Lavelle, del Departamento de Policía de Raymond, confirmó lo sucedido. Paul cavaba cuando la roca rodó y lo aplastó. La piedra había tardado meses en aflojarse. Y cuando al fin se dio, solo bastó un segundo. Su partida dejó una huella profunda. No era solo un maestro. Una vez se había postulado a representante estatal y participaba en causas locales. Su familia, Karen y sus hijos Paul III, Patrick y Kylie, tuvieron que rehacer su vida sin él. La roca siguió en el patio después, un doloroso recordatorio. Lo que empezó como un intento simple de arreglar su casa terminó en una de las formas más desgarradoras. Un hombre que buscaba proteger su hogar, solo en su jardín, nunca imaginó que ese proyecto sería el último. Virginia Graham Baker, conocida como Graham por sus seres queridos, era una niña de 7 años brillante y compasiva, con un espíritu dulce y una lealtad feroz hacia quienes la rodeaban. Nadadora y clavadista dedicada desde los 3 años, ya había ganado una medalla de 3er lugar en una competencia local a los 6. Graham era gemela, y su vínculo con su hermana Jackie solo se comparaba con su naturaleza protectora y su empatía, especialmente hacia otros niños con dificultades. Acababa de terminar 1er grado y rebosaba vida y promesas cuando la tragedia golpeó de una forma inimaginable. El 15 de junio de 2002, Graham asistía a la fiesta de graduación de un amigo de la familia, en el condado de Fairfax, Virginia. Era un día cálido, y los niños disfrutaban de la piscina y del jacuzzi conectado. Segura en el agua, Graham no dudó en meterse. Pero bajo la superficie se escondía un peligro invisible. Al sentarse sobre el desagüe del jacuzzi, la fuerte succión la arrastró hacia abajo con tal fuerza que quedó atrapada bajo el agua. Su madre, Nancy Baker, se dio cuenta de que algo andaba mal al verla inmóvil bajo el agua. Se lanzó al jacuzzi y tiró con desesperación, pero la succión la mantenía atrapada. Luego se estimó que la fuerza que la retenía era de unos 320 kilos. 2 hombres en la fiesta lograron finalmente liberarla, rompiendo la tapa del desagüe. Pero ya era demasiado tarde. Graham se había ahogado. Su causa oficial de muerte fue atrapamiento por succión debido a una tapa de drenaje defectuosa. Graham, la menor de 5 hermanas y nieta del exsecretario de Estado James Baker III, fue llorada. Pero su muerte no pasó desapercibida. Nancy inició una campaña para cambiar las normas de seguridad en piscinas en todo el país. Lo que siguió fueron 5 años de esfuerzo para generar conciencia, presionar al Congreso y superar la resistencia de parte de la industria de piscinas y spas. Con ayuda de organizaciones como Safe Kids Worldwide y el apoyo de la representante Debbie Wasserman Schultz, Nancy impulsó una ley para prevenir tragedias futuras. El resultado fue la Ley de Seguridad en Piscinas y Spas Virginia Graham Baker, firmada en diciembre de 2007. La ley exigió la instalación de tapas antiatrapamiento y otros dispositivos de seguridad en piscinas y jacuzzis públicos en Estados Unidos. Fue incorporada como el título 14 de la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007. La ley también permitió que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor lanzara la campaña Pool Safely, destinada a educar sobre prevención de ahogamientos y atrapamientos.
El legado de Graham sigue vivo hoy. Su historia inspiró a legisladores, comunidades y familias a actuar. Nancy continúa hablando de su hija, no solo como una víctima, sino como símbolo de empatía y valentía. Graham siempre defendía a otros, protegía a su hermana gemela de las burlas y acompañaba a quienes se sentían solos. Era el 1 de marzo de 2013 en Seffner, Florida, un tranquilo pueblo cerca de Tampa. En la modesta casa de la familia Bush, todo parecía normal esa noche. Jeffrey Bush, de 37 años, se había ido a dormir, mientras su hermano menor Jeremy se quedaba despierto con su novia Rachel, su hija Hannah, de 2 años, y otros 2 parientes. Jeffrey trabajaba en jardinería para el departamento de transporte. Le gustaba pescar, jugar videojuegos y ser reservado, pero quería profundamente a su familia. Esa noche estaba en la cama, sin saber que en minutos todo cambiaría. Cerca de las 11 de la noche, un fuerte estruendo sacudió la casa. Parecía un choque o una explosión. Jeremy corrió al cuarto de Jeffrey, pero al abrir la puerta ya no había cuarto, ni piso, ni cama. Solo un enorme hueco, de unos 20 pies de ancho y 20 de profundidad. Un socavón se había abierto bajo la habitación de Jeffrey y lo tragó por completo. Jeremy podía oír la voz de su hermano llamando desde lo profundo. No dudó. Saltó dentro, cavando con las manos para alcanzarlo, pero el suelo seguía cediendo. Quedó enterrado hasta el pecho en tierra blanda. Un sheriff llegó y lo sacó justo a tiempo. Los equipos de rescate acudieron rápido. Florida es conocida por los socavones debido a la roca caliza bajo el suelo. Cuando el agua erosiona la piedra, la tierra puede colapsar sin aviso. Pero este caso era distinto. Había una persona desaparecida. Usaron cámaras y micrófonos para revisar el hueco. La cámara mostró paredes empinadas e inestables. Era demasiado peligroso entrar. No se registró sonido, ni movimiento, ninguna señal de Jeffrey. Al día siguiente, el terreno volvió a ceder. Los equipos cayeron al socavón. Ingenieros confirmaron que era demasiado riesgoso seguir. La operación fue cancelada. Jeffrey se había ido. Esa noche, la familia y los vecinos cercanos fueron evacuados. Las autoridades declararon la propiedad insegura. La casa fue demolida. El hueco se rellenó con grava. 4 camiones enteros. Pero el cuerpo de Jeffrey nunca apareció. No hubo funeral. Solo un terreno vacío, cercado y con letreros de advertencia. Jeremy sufrió con las secuelas. Su hija pequeña solía preguntar por su tío, y Rachel le decía con ternura que estaba en el cielo y que la amaba. La pérdida pesaba en Jeremy. El sonido de la voz de Jeffrey y la impotencia de no haber podido salvarlo lo perseguían. En 2015, el socavón volvió a abrirse pese a haber sido llenado. Pusieron una cerca. Luego, en 2023, 10 años después, se abrió otra vez. Para entonces el terreno ya estaba vacío y nadie salió herido. Pero para Jeremy, la imagen trajo de vuelta todo el dolor. No pasaba un día sin que pensara en su hermano. El socavón, decía, era el único lugar donde aún podía sentirlo cerca. Expertos señalaron que no era extraño. Florida tiene un suelo inestable por su base de caliza. Lluvia, bombeo de agua o incluso tierra pesada pueden causar un colapso. El condado planeó rellenarlo con mezcla de agua y grava. Pero nada cambiaba lo ocurrido. Jeffrey fue arrancado de su cama sin aviso y nunca se lo volvió a ver. Desde su desaparición, Florida ha reportado decenas de miles de socavones. Solo en 2022 hubo 27,000 casos. La mayoría son pequeños, dañan calles o estacionamientos, pero algunos, como el de Seffner, son mortales. Otro en 1981, cerca de Orlando, tenía 400 pies de ancho y se tragó autos, negocios, una casa e incluso parte de una piscina. El socavón de Seffner, aunque menor, tuvo un final desgarrador. Se llevó una vida. Era el 12 de abril de 2011, a solo unas semanas de la graduación en la Universidad de Yale. Michelle Dufault, una estudiante de 22 años que cursaba la carrera de astronomía y física, trabajaba hasta tarde en el taller mecánico del Laboratorio de Química Sterling. Reconocida por su brillantez y dedicación, Michelle solía exigirse al máximo en sus estudios, ganándose la admiración de amigos y familiares. También era deportista y tocaba el saxofón en la Precision Marching Band de Yale. Pero esa noche un accidente terminaría trágicamente con su vida. Michelle estaba utilizando un torno, una máquina potente que da forma a los materiales haciéndolos girar contra herramientas de corte.
El trabajo con tornos es inherentemente peligroso, y el Departamento de Química de Yale contaba con normas estrictas de seguridad. Solo quienes habían completado un curso de seguridad podían usar el equipo, y Michele había recibido la capacitación correspondiente. Aún así, un solo error resultó fatal. Se cree que el largo cabello castaño de Michele, que le caía muy por debajo de los hombros, quedó atrapado en el mecanismo giratorio del torno. La fuerza de la máquina tiró de su cabeza hacia ella, arrastrándola contra las partes en movimiento. Michele no pudo liberarse, y el torno enredó su cabello con fuerza, provocándole la muerte por asfixia debido a la compresión del cuello. Cuando los servicios de emergencia llegaron alrededor de las 2:33 de la madrugada, ella ya había fallecido. El cuerpo de Michele fue encontrado por otros estudiantes, y la escena fue devastadora. Quienes la descubrieron no pudieron hacer nada más que enfrentarse al impacto de lo ocurrido. La tragedia sacudió a toda la comunidad de Yale, con estudiantes y profesores intentando comprender cómo algo así pudo suceder en un laboratorio conocido por sus estrictas medidas de seguridad. El presidente de Yale, Richard Levin, expresó su profundo pesar y calificó el hecho como una verdadera tragedia. Prometió una investigación inmediata sobre los protocolos de seguridad del laboratorio. La familia de Michele quedó devastada. Su abuelo Robert Dufault la describió como una santa en vida, mientras que su tío Frederick la recordó como una chica maravillosa con un futuro enorme por delante. Su muerte no solo fue una pérdida para su familia, sino también para el mundo de la ciencia, ya que Michele estaba a punto de iniciar una carrera prometedora. Sus profesores de secundaria también la recordaron como una estudiante excepcional. Robert Henderson Jr., exdirector de su escuela, la describió como una de las alumnas más prometedoras que había conocido. A pesar de sus logros académicos, Michele era humilde y nunca buscaba reconocimiento por sus capacidades. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional inició una investigación para determinar si el laboratorio había cumplido con las normas de seguridad. Los expertos señalaron que el cabello largo y la ropa suelta representan riesgos graves al operar maquinaria como un torno. Las regulaciones de OSHA exigen que el cabello esté recogido para evitar accidentes. La investigación buscó establecer si medidas adicionales, como mayores protecciones o una supervisión más estricta, podrían haber prevenido la tragedia. Tras el accidente, Yale tomó medidas inmediatas. El laboratorio fue cerrado, se cancelaron las clases y se inició una revisión exhaustiva de las prácticas de seguridad. El presidente Levin aseguró a la comunidad universitaria que la seguridad de los estudiantes era una prioridad absoluta y que se implementarían cambios para evitar que algo similar volviera a ocurrir. La enorme fuerza del torno probablemente le dejó muy pocas posibilidades de escapar. La presión sobre su cuello le causó un dolor y un miedo intensos. Aunque es imposible saber exactamente lo que sintió, el accidente es un recordatorio trágico de los peligros asociados al uso de maquinaria pesada. La familia de Michele, sus amigos y la comunidad de Yale siempre la recordarán. Su historia pone de relieve los riesgos del trabajo con maquinaria y la importancia de cumplir estrictamente los protocolos de seguridad. La muerte de Michele Dufault fue una pérdida que nunca debió ocurrir y de la que debemos aprender para que no vuelva a repetirse. En 1991, Conor Clapton era un niño de 4 años brillante, alegre y lleno de energía. Hijo del músico británico Eric Clapton y de la actriz italiana Lori Del Santo, había empezado recientemente a forjar un vínculo muy cercano con su padre, quien se había comprometido a ser más presente y dedicado. Un día antes de que ocurriera lo impensado, padre e hijo compartieron su primera jornada completa juntos, una salida especial al circo en Long Island que dejó a Conor fascinado, hablando sin parar de payasos y elefantes. Eric prometió ser el tipo de padre que su hijo merecía, pero esa promesa nunca llegaría a cumplirse. Nacido en 1986, Conor fue criado principalmente por Lori tras separarse de Eric. Aún así, Eric se mantuvo presente en la vida de su hijo y atribuyó su nacimiento a su decisión de dejar las adicciones. A fines de los 80, ya había superado años de abuso de sustancias y llevaba 3 años sobrio al momento de la muerte de Conor. Aunque su relación cotidiana era reciente, se había vuelto esencial para la identidad y recuperación emocional de Eric. La mañana del 20 de marzo de 1991, Conor se hospedaba con Lori en un departamento alquilado en el piso 53 del edificio Galleria, en Manhattan.
Ese día, un conserje había limpiado las ventanas del living y dejado una completamente abierta. Inusualmente no había rejas instaladas. Mientras Lori estaba en el baño y la niñera cuidaba al niño, Connor corrió jugando por el salón, emocionado por volver a ver a su padre. El conserje, al notar el peligro, advirtió a la niñera que lo vigilara, pero ya era tarde. En un segundo, Connor saltó al alféizar, donde solía apoyar la nariz contra el vidrio, y cayó por la ventana abierta. Se precipitó 150 metros y aterrizó en el techo de un edificio de 4 pisos cercano. Murió en el acto. Eric, que se alojaba en un hotel cercano y planeaba llevarlo ese día al zoológico del Bronx, recibió la llamada devastadora de Lori minutos después. Atónito, caminó las 7 cuadras hasta el edificio, pasando junto a los vehículos de emergencia estacionados afuera. Paralizado por el miedo y la incredulidad, no pudo acercarse al lugar. Días más tarde, en el funeral realizado en la iglesia St. Mary Magdalene en Ripley, Surrey, Connor fue enterrado el 28 de marzo, 2 días antes del cumpleaños número 46 de su padre. A la ceremonia asistieron familiares, amigos y músicos como George Harrison y Phil Collins. En los meses siguientes, Eric se retiró de la vida pública. Viajó a Antigua, donde pasó casi un año en aislamiento, tocando una guitarra española y reflexionando sobre su pérdida. En la soledad de su cabaña, escribió y reescribió canciones, intentando salir del abismo emocional que lo consumía. Fue en ese periodo cuando compuso Tears in Heaven, una canción que dio voz a su dolor y añoranza. Lanzada en 1992, ganó 3 premios Grammy y se convirtió en una de sus obras más queridas. Pocos días antes de su muerte, Connor había escrito su primera carta a su padre. En ella decía simplemente, «Te amo». La carta llegó a la casa de Eric en Londres justo después del funeral. El mensaje y su momento marcarían a Eric para siempre. Para Eric, representó un punto de quiebre que redefinió su vida, fortaleció su sobriedad e inspiró un legado musical nacido del dolor más profundo. Era una noche tranquila de 2014 en Korla, Xinjiang, China. Wu Wenyuan, una estudiante de 18 años, acababa de terminar su jornada de estudios. Mientras descansaba en la cama, su iPhone 4S se estaba cargando a su lado. Wu vivía con su hermana, quien esa noche se encontraba trabajando. El departamento estaba en silencio, interrumpido solo por el leve zumbido de los aparatos eléctricos. Trágicamente, lo que parecía una noche común terminaría en devastación. Wu era una adolescente aplicada que se había mudado a Korla para continuar sus estudios, manteniéndose en contacto con su familia en Urumqi. Solía comunicarse con sus seres queridos, especialmente con su hermana y sus amigos, a través del teléfono. Su vida era normal, llena de las pequeñas alegrías y desafíos propios de la vida estudiantil. Cuando su hermana regresó del trabajo, percibió de inmediato un fuerte olor a quemado. La sensación de alarma creció cuando corrió hacia el dormitorio, llamando a Wu sin obtener respuesta. Al entrar, se encontró con una escena aterradora. Wu yacía inmóvil sobre la cama, con el cuerpo gravemente quemado. Su piel estaba ennegrecida y carbonizada, y a su lado se encontraba el teléfono destrozado. En shock absoluto y con profundo dolor, su hermana pidió ayuda, pero ya era demasiado tarde. Wu había fallecido. Los investigadores llegaron rápidamente y descubrieron detalles estremecedores de lo ocurrido. La autopsia reveló quemaduras en el cuello, las manos y el pie izquierdo de Wu, compatibles con una electrocución. La causa de muerte fue identificada como una fuga eléctrica proveniente del teléfono, que estaba conectado a un cargador falsificado. Este cargador defectuoso falló de forma catastrófica, enviando una corriente mortal a través del cuerpo de Wu. Para comprender la magnitud de lo que Wu experimentó, es importante entender los efectos de la electrocución. Cuando una corriente eléctrica de alto voltaje entra en el cuerpo, interfiere con funciones vitales del corazón, los músculos y el sistema nervioso. El dolor es extremo, los músculos se contraen de manera incontrolable y la piel se quema tanto por dentro como por fuera. Es un proceso atroz, y Wu probablemente sufrió un dolor intenso mientras la corriente recorría su cuerpo. El cargador falsificado fue la causa principal de esta tragedia. A diferencia de los cargadores originales, los falsificados suelen carecer de las funciones de seguridad esenciales diseñadas para prevenir sobrecargas o fugas eléctricas. Estas fallas pueden provocar accidentes mortales, como ocurrió en el caso de Wu, donde el cargador permitió que una corriente letal pasara directamente a su cuerpo. La noticia de la muerte de Wu se difundió rápidamente,
dejando a familiares y amigos devastados. Sus seres queridos tuvieron que enfrentar la repentina pérdida de una joven con un futuro prometedor. Su historia también se convirtió en un ejemplo aterrador de los peligros ocultos de los dispositivos electrónicos falsificados. Lamentablemente, el caso de Wu no fue único. En 2015 ocurrió una tragedia similar en Moscú, Rusia. Una mujer de 24 años llamada Evgenia Sviridenko perdió la vida cuando su teléfono enchufado cayó en la bañera que estaba usando. Al igual que en el caso de Wu, su teléfono estaba conectado a un cargador falsificado. Su compañera de departamento encontró su cuerpo sin vida en el agua, víctima de una electrocución. La corriente eléctrica le provocó quemaduras graves, contracciones musculares y probablemente un paro cardíaco casi inmediato. Una vez más, un cargador falso fue el responsable. Estos casos desgarradores ponen en evidencia los riesgos de utilizar dispositivos electrónicos de baja calidad. Los cargadores originales pasan por rigurosas pruebas de seguridad, mientras que los falsificados suelen estar mal fabricados y carecen de mecanismos para prevenir fallas eléctricas. Esta negligencia puede tener consecuencias fatales. En el caso de Wu, se informó que su iPhone había sido comprado en una tienda de Urumqi. Más tarde, el comercio se comunicó con la familia para hablar del tema, pero ninguna explicación podía revertir la enorme pérdida. Era el 5 de julio de 2008 en Bishopstoke, Hampshire, un tranquilo pueblo en Eastleigh, Inglaterra. Ese día ocurrió algo que sería recordado como uno de los casos más perturbadores y cuidadosamente planeados que la policía local había visto. David Fial, de 50 años, vivía solo en un departamento de planta baja en Bodmin Road. Su edificio, construido en los 60, había albergado muchos inquilinos. Pero ese verano, todos los demás se habían ido. Las ventanas estaban tapiadas, los pasillos en silencio. David era el último. Era considerado vulnerable. Tenía un largo historial de problemas de salud, incluida enfermedad mental, epilepsia y movilidad limitada. Mientras los demás se mudaban, él se negaba a irse. Se había quejado seguido del mal estado del edificio, pero no quería marcharse. En 2 años rechazó 11 ofertas de nuevas viviendas, incluso algunas elegidas para sus necesidades. La asociación a cargo, Atlantic Housing LT, parte de First Wessex Housing Group, había intentado moverlo sin conflictos. Su plan era demoler y reconstruir. El proyecto, valuado en 7.8 millones de libras, incluía 54 pisos y 24 casas. La mayoría apoyaba la idea. Algunos hasta vendieron sus unidades para ayudar. Al inicio, David parecía dispuesto a mudarse, pero con el tiempo cambió por completo. Resistió cada intento. Finalmente, la asociación fue a la corte. En junio de 2008, recibieron una orden legal para recuperar el piso. 2 semanas después, el 5 de julio, sus padres John y Jim Fial fueron a su visita semanal. Nadie respondió. Llamaron a su teléfono, sin respuesta. Preocupados, llamaron a la policía. Oficiales y paramédicos llegaron poco después. La policía pidió a los padres esperar afuera. Al entrar al piso, hallaron algo impactante. El sargento Mark Carter fue de los primeros. El cuerpo de David estaba bajo una mesa de billar en la sala. Había sangre en paredes, suelo y muebles. De inmediato quedó claro que las heridas fueron hechas con una herramienta eléctrica. Una motosierra Black & Decker aún estaba allí. Los investigadores vieron que no era un acto repentino, había sido planeado. Una pesquisa luego confirmó que David la usó de un modo que dejaba clara su intención. Había bebido poco alcohol, pero no tenía drogas en el cuerpo. El forense Simon Burge, que dirigió la investigación en Winchester, dijo que era el caso más inusual en 15 años. Creía que David quería llamar la atención sobre lo que consideraba un trato injusto. Según Burge, buscaba hacer una declaración pública. Atlantic Housing había hecho todo lo posible por apoyarlo. Ofrecieron ayuda de mudanza, embalaje y asistencia personalizada. Peter Walters, jefe de First Wessex, dijo que retrasaron la acción legal lo máximo. Otros lo confirmaron. La concejala Ann Winstanley dijo que los intentos de acuerdo siguieron hasta el final. Ron Turtle, de la Asociación de Residentes, afirmó que le ofrecieron varias casas similares, todas rechazadas. Para julio el edificio ya era inseguro, estaba casi vacío y atraía vandalismo. David estaba solo en un lugar abandonado, pero eligió quedarse. La causa de muerte fue una herida en el cuello provocada por la motosierra. Informes sugirieron que creía estar defendiendo lo que consideraba justo.
Su padre dijo a la policía que su muerte fue totalmente inesperada. Al final la corte no halló fallas en Atlantic Housing. Habían mostrado paciencia y apoyo en todo momento. La pesquisa dictaminó la muerte como autoinfligida, pero los detalles impactaron a todos. La muerte de David Fial sigue siendo una de las respuestas más extremas y preparadas a un desalojo en el Reino Unido. Dejó dolor, confusión y una lista de preguntas que quizás nunca se respondan.